Entonces, ¿qué es importante que nosotros, le decía, nos aprendamos las cosas, y lo del tabernáculo es algo que tenemos que manejar nosotros. Yo quiero que usted y yo podamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, que manejamos, que conozcamos el lenguaje bíblico, porque eso nos va a hacer mejores a nosotros. Tenemos que conocer, los que son soldados, ellos conocen el lenguaje bélico, que tiene que ver con las armas, ellos saben. Entonces nosotros como cristianos tenemos que conocer la Biblia y el lenguaje bíblico. Pero la única manera que nosotros aprendemos es cómo, estudiando, ¿verdad? Bueno, muchos de aquí están yendo al instituto, eso les va a ayudar. Pero si no puede ir al instituto, usted, o sea, ¿dónde tiene que ir al instituto? O sea, no todo el mundo va al instituto. Eso sería bueno. Sin embargo, uno puede hacer su propio estudio. Y hay cosas pues, que se enseñan acá. Usted anota, hay cosas de repente que usted ya sabe, pues no las anote. Pero hay cosas que va a tener que anotarlas, porque usted las anota, usted las está escribiendo y su mente está aprendiendo con la mente y escribiendo con su mano, se le va a quedar más. Entonces, para que usted avance el conocimiento, va a tener que esforzarse un poquito más. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Para que usted, pues, Pablo dijo que no fuéramos neófitos. Neófitos quiere decir que no sabemos, pues. Y yo no quiero que mis hijos de de amor, ¿entiende? No sepan, sino que sepan. ¿Entiende? Este pastor no le enseña nada a esta gente. ¿Entiende? Que usted vaya de aquí para otro lugar. ¿Usted qué sabe? Bueno, yo estuve 20 años y me va a entender. Tenemos que aprender. Tenemos que aprender. Y la única manera que aprendemos es que nosotros anotemos. Yo sé que usted está aprendiendo, pues esto no es un regaño. Este es un ánimo para que siga aprendiendo. Pero tenemos que nosotros esforzarnos en eso. La fuente de bronce servía para qué entonces, díganme los que ya saben. Para lavarse. Eso estaba ahí y estaba antes de entrar a dónde. ¿Y cuál es la figura de eso? ¿Cuál es una de las lecciones de música que tiene? ¿Cuál era? No podría ver. Era hecho de espejos o de bronce. El bronce era el espejo. Entonces la gente se miraba, que es la palabra de Dios, se lavaba, que es el agua, y uno se lava antes de entrar. Entre usted más se acerca a Dios, le explicaba yo, la figura es que usted y yo, cada vez que estamos delante de Dios, tenemos que sentirnos, que tenemos que, o sea, todos los días nosotros, le aseguro que le fallamos a Dios. Todos los días. Sin embargo, cuando estamos ahí, pues tenemos que, Señor, perdóname. Le decía yo que no podemos irnos de paso. Tenemos que pedir perdón. ¿Me entiendes? Perdóname, Señor. Mira que hoy me enojé con mi jefe. Mira que hoy miré para no tener que ver. Mira, Señor, cualquier cosa. No podemos ir nosotros, Señor. No, tenemos que ser nosotros sabios y entendidos de que nosotros, entonces, esa fuente servía para eso. Una de las cosas, pues, para que el sacerdote se lavara su cuerpo, no fuera así como quien dice, no. Si él entraba al otro lugar, para adentro y así nomás, ya, que se agarraran, ¿no? La situación se iba a complicar. Entonces, ¿lo tenemos? Solo para ver. Sí. Sí, porque no sé quién estaba el jueves. Vale, entonces ahí el sacerdote se está lavando, se lavaba hasta sus partes íntimas, pero él tenía que entrar al lugar santo, limpito. No podía ir así como quien dice, medio careto. Nada de eso. Vamos, entonces, entremos al lugar santo ahora. Aquí no hay para el lugar santo. ¿No hay? Ah, bueno, entonces búsqueme ahí, pues, vamos. Tienen que ver. Búsqueme ahí las partes del tabernáculo. Que hoy con Google tenemos esa gran bendición. Escúcheme entonces. El tabernáculo se componía entonces, esto se le va a quedar hoy para siempre. ¿Qué tenía el tabernáculo? ¿Cuáles son las tres partes del tabernáculo? Atrio, lugar santo, lugar santo. Vaya, y ese es el orden. Atrio, lugar santo, lugar santísimo. Cuando usted piensa en atrio, ¿piensa en qué? Piensa, le decía, en el patio, la yarda, el solar. Eso es el atrio. Ahí no hay techo, ahí hay sol. ¿Me entiende? Se quema, no hay cobertura, correcto. Entonces, ¿qué pasa? Entre más usted va avanzando, va entonces, entra al lugar santo. Y en el lugar santo estaban tres cosas también. ¿Cuáles eran? La mesa del pan. Ajá, la mesa de la proposición, El candelero. el candelero, y al frente del tabernáculo, del lugar santísimo estaban. Los panes. No, esa es la mesa de proposición con los panes. El altar del incenso. El altar del incienso, que eso está peligrosísimo. Mira, hay bastantes cosas para que se pueden sacar, pero como esto lo quiero llevar, pues
al lugar santísimo que tiene que ver con la presencia. Hay bastantísimos, están las columnas, los 5 ministerios que están antes, todo eso está ahí, los colores. Le doy la tarea a Henry, no puede. Usted investigó lo que no. Aquel día lo vi, lo coloqué en gana con los colores. No, yo le digo lo de la pregunta suya. Oh, no, pastor, no. Ah, bueno, entonces estamos pendientes con eso. Se la dejamos a los ¿cómo se llama? A los críticos de la Biblia, pero se la buscamos. Vaya, escucha entonces, si en esos 3 lugares, y le explicamos, ¿verdad? Los panes, la mesa de la producción, ¿cuántos panes había? 12. ¿Y cómo estaban puestos? 6. 6. ¿Qué quiere decir eso? Una de las cosas que quiere decir es, 6 es ¿qué? Humanidad. 6 y 6, comunión entre los hombres. 6 y 6, ¿qué número es? 12, ¿verdad? 12 tribus, 12 apóstoles, 12 gobiernos, tantas cosas que pueden sacar del 12. Pero si pone el 6 con el 6 puntos, ¿qué es? 66. ¿Qué es 66? Los 66 libros de la Biblia, por eso que no es 72 como los católicos, los 66. Los 66. Hasta en eso tenemos que ver que había secretos ahí en la Biblia que ya estaban escritos para ese época. O sea, eso ya estaba ahí. Entonces, como ese es el pan que nosotros comemos, la palabra de Dios, 6 y 6, 66 libros. Entonces está acá, esa es una mesa, tenemos una figura de esa. Ahí está, miren. Entonces, ve ahí, ¿verdad? La mesa de los panes está ahí, al lado izquierdo, si lo ven, al lado derecho, y al otro lado está el candelabro, ¿verdad? Díganme algo del candelabro, ¿qué es entonces eso? ¿Qué representa? Una de las cosas, porque también muchas cosas hay que significar. ¿Ah? ¿Vamos? Para que el candelabro funcionara tenía que tener aceite y tenía que estar constantemente prendido. Vaya, pues. Y eso, una de las cosas que podemos aprender de eso es que nosotros siempre tiene que haber aceite en nosotros. Esa unción del Espíritu Santo, o sea, no se va como antes, que antes los profetas les venían y se iba, el Espíritu venía y bajaba. Después de Cristo, Él dijo, yo voy a enviar un consolador que va a habitar entre ustedes. Yo me voy, pero no lo dejo solo aquí. Entonces se quedó el Espíritu Santo aquí, con nosotros. El Espíritu Santo está siempre con nosotros, pero el Espíritu Santo dice que se contrita. ¿Qué quiere decir eso? ¿Me entiende? Si nosotros andamos haciéndolo mal, o pecando, pues vaya más directo. Si no estamos en la voluntad de Dios, el Espíritu Santo no se va. Si se va, agárrese, porque quiere decir que si el día que el Espíritu Santo vaya a nosotros, ahí, o sea, el Espíritu Santo no va y viene. Cuando se va es que Dios se lo quita a Judas, se lo quitó a Saúl. De nosotros no se va, se contrita. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, aviva. Mira Timoteo, te veo que andas un poquito así medio volando abajo. Entonces le dijo, aviva el fuego, papá. ¿Y cómo se saca el aceite, dijimos? Del olivo. ¿Y dónde estaba el olivo? En la presencia. La figura de Cristo que hace los domingos le enseñé. En la montaña, en lo alto. ¿Qué quiere decir? En la oración, en la comunión con Dios, en la soledad con Dios. Ahí la unción se aviva. Pues. No es, ¿me entiende? Haciendo las cosas. La única manera, no hay manera, pues, no hay manera que yo le pueda dar la unción a usted. Le decía que la unción, hay unciones, pero unciones de pastor, unciones, eso es aparte, pero la unción que todos tenemos, eso se busca en lo íntimo, en lo personal. Eso no se la puedo dar también. Le doy un poquito de unción, usted tenga, llévele. No, eso, mentira, si a usted le han dicho eso, le engañaron, porque la unción se busca personalmente. ¿Estamos de acuerdo con eso? No. Ese aceite, ese candelabro, el aceite tenía que estar ahí siempre alumbrando en ese lugar. Si ese candelabro se apagara, los sacerdotes tenían un clavo, problema, se metían en el lío. Entonces, ¿la figura qué es? Que no nos apaguen nosotros. ¿Cuántos pecamos acá? Levanten la mano los que pecan. Pecadito, tiburón. Vaya, escúchenos. Nosotros pecamos, ¿verdad? Y cuando hablamos de pecar, pues no es que... hay una diferencia cuando nosotros pecamos o que vivimos en pecado. Eso es diferente. Nosotros vivimos en pecado, eso necesitamos ayuda, ¿verdad? Necesitamos arrepentirnos, apartarnos. ¿Y cuántos han vivido en pecado acá? Todos hemos vivido en pecado. Sin embargo, hay que salir del pecado. No podemos quedarnos ahí. Ahora, que pecamos, ¿me entiendes? Porque le decían, dijimos, nos enojamos, cosas como esas.
Eso es diferente. Tenemos que ir, por eso el altar de bronce, tenemos que nosotros arrepentirnos. Pero ya en el lugar santo, entonces estaba esa parte que es muy importante. Entonces la unción del Espíritu Santo está siempre sobre nosotros. Pero cuando usted vea que el aceite se está, o que la bebida se está apagando, ¿qué hay que hacer? Echarle más aceite. Echarle más aceite. La otra cosa es el píbalo, ¿verdad? Limpieza. Porque de repente hemos guardado cosas en nuestro corazón, lo más íntimo, que tiene que ser cortado. Yo le he dicho, y se lo vuelvo a decir, usted necesita ayuda, busque ayuda. Están sus pastores, tenemos aquí personas que le puedan ayudar. No tenga problema pedir ayuda. No nos hagamos, ¿me entiende? No, a veces vamos a necesitar ayuda. ¿Y sabe qué? Eso está bien. Eso no lo hace menos que usted. No lo hace menos. No nos hace menos nosotros. Tenemos que buscar ayuda cuando la necesiten. Eso estaba ahí, eso es muy importantísimo, la unción del Espíritu Santo. Y la otra parte, entonces, tenemos una figura singular, solo de una y una, para poner. No la tenemos. Quiero ver el altar del incienso ahora. Y hay tres componentes mire, esto está lindo, no puedo ahondar en todo, pero todo lo que Dios le dijo a Moisés que hiciera tenía un propósito. Las aromas que tienen que ser mezcladas para hacer el aceite, eso tenía una razón grande. Sin embargo, lo que quiero decirles esta noche es que antes de entrar al lugar santísimo, que era lo máximo, pues, ya había pasado el atrio, el lugar santo, ya estaba cerca del lugar santísimo. Si usted ve la locación, donde estaba el altar del incienso, lo ponemos, ahí está, ¿bien? Estaba antes del lugar santísimo. Y esto tiene una figura tan linda porque tenía que estar viendo. Miren, esto es importantísimo porque cuando tiene que ver con el culto a Dios, nosotros de la manera que vamos a entrar a Dios es en adoración. No se entra a la presencia de Dios así, no. O sea, de repente el Espíritu Santo va a venir y no tiene que haber un protocolo, pues. Dios lo mete un solo, ¿me entienden? Pero sin embargo, aquí, y así, o sea, usualmente es la manera que pasa. O sea, usted puede entrar aquí y si la verdad está sobre este lugar, un solo show. O sea, usted va a sentir la presencia de Dios, pero esas son experiencias que Dios le da, pues, específicamente en momentos específicos. Pero el proceso de esto, ¿me entiende? Porque usted viene, o usted ya hizo el atrio y el lugar santo en su casa, usted viene solo ya para meterse, pues, usted viene por esa puerta y usted solo viene a meterse en el lugar santísimo. Entonces ahí había adoración. El incienso, por eso nosotros levantamos un olor fragante, Señor, delante de ti. Eso quiere decir, pues, nosotros levantamos, y eso tiene que ver con nuestra adoración, la exaltación. Tiene que ver con nuestro sacrificio, lo ofrecemos a Dios. Le ofrecemos ahí nuestra vida, como cantamos el canto aquí, me quiero ofrecer. Todo eso tiene que ver con la adoración. Aquí el sacerdote adoraba y usaba una cosa para el perfume o el incienso llenar ese lugar. Entonces, aquí él levantaba esa adoración. Eso es parte de lo que nosotros hacemos. Tenemos que adorar a Dios, pero decir, aprendamos a ser adoradores. Usted no venga al culto y los hermanos están cantando y usted se distrae. El enemigo nos quiere robar la bendición de nosotros, ser buenos adoradores. Usted viene al culto y los cultos pues están cambiando. Usted y yo vamos a adorar. Los domingos aquí no venimos, los jueves no venimos a distraernos. No, venimos a adorar a Dios, a meternos, no venimos a limpiar a ver cómo el hermano lo hace, nada de eso. Entonces eso pasaba antes del lugar, al lugar santísimo. Y eso tiene que ver pues con lo que nosotros adoramos, le bendecimos, le ofrecemos nuestra vida, pero también lo que nosotros levantamos a Él, la adoración, llenamos el trono de alabanza, exaltamos el nombre de Dios. Eso está ocurriendo ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando eso ocurre, pues, viene la última parte, que es el lugar santísimo. ¿Y qué había ahí en el lugar santísimo? ¿Ah? Entonces, ¿lo tenemos ahí? Vale. En el lugar santísimo, estaba pues el arca del pacto. Tenemos un arca porque nosotros, por ahí anda. Vale, ahí está el arca del pacto. Todo esto fue hecho de acuerdo a como Dios le dijo a Moisés que lo hiciese. Y en ese arca del pacto habían tres cosas. ¿Cuáles eran las tres cosas que habían dentro? La tabla
tabla y la vara de Aarón. Vaya. Entonces, eso es preciosísimo. Porque hay muchas cosas que uno ve. Una de las cosas es cuando usted está en la presencia de Dios, cuando usted entra en la presencia de Dios. Pero déjame antes de explicar eso. Esto lo hemos aprendido ya muchas veces y hay varias versiones. Yo creo que el sacerdote, ¿cómo usted cree que entraba el sacerdote para el lugar santísimo? O sea, para pasar la cortina, ¿cómo entraba? ¿Físicamente o...? Sí. Ya estaba vestido Bueno, completo. lo que él está ahí. No, yo le digo, ¿cómo pasaba para el otro lado? O sea, que, Ajá. Sin levantar la cortina. ¿ah? ¿Usted cree que estaba levantando la cortina o por abajo? ¿Cómo? Sí, con un lazo, ¿no? Que había. O sea que sí, o sea, yo entiendo el punto que mucha gente dice que entraba, o sea, entraba, traspasaba la pared. Correcto. Pero Vale. también que, o sea, pastor, si él levantara la pared, o sea, si él abría la cortina, en el lugar santo, o sea, ahí solo estaba él. O sea, él aún podría abrir la cortina y no había ningún problema en cuestión de, porque el lugar santísimo solo el sumo sacerdote lo podría ver. Un solo. Bueno, sí. Vaya, yo siempre, y esto déjenme a mí pues, para mí el sacerdote entraba, cuando ella estaba ahí, Dios lo metía. Él solo atravesaba esa cortina en el otro lado. Porque esa cortina estaba bajada al piso y era gruesa. O sea, para mí el sacerdote ya estando en ese lugar donde él estaba, la única manera, y para mí la figura es que a la presencia de Dios no es algo que nosotros podemos manipular, ni podemos hacerlo. Déjame entrar a la presencia de Dios. Mire, usted puede, ¿cuántas veces yo he querido entrar a la presencia y no la siento? O sea, me refiero a sentir ese momento así, glorioso. No. Entonces, Dios es el que, después que uno ha hecho, lo ha adorado, lo ha exaltado. Entonces, para mí, desde la perspectiva del pastor, pues esto déjenlo a mí. Usted puede, si usted quiere que lo abría, está bien. Si usted quiere que lo echara por abajo, también no hay problema. Pero para mí, Dios lo metía ahí para otro lado. O sea, así como Jesús atravesó las paredes, ese momento el sacerdote pasaba al otro lado. Cuando miraba, estaba al otro lado. Pues. Aún ahí, escúcheme, aún ahí el sacerdote estando ahí, todavía examinado, porque entre más usted está, más cerca de Dios, hay examinación. Porque una de las cosas que el sacerdote tenía que entrar ahí, pues que sonaban sus campanitas, ¿se recuerdan? Y también le ponían un lazo. Porque si ese sacerdote, ya estando en la presencia de Dios, todavía había algo, o un pensamiento, yo para mí eso, yo digo, tengo indicado, y le decía esto a usted en forma de ¿entiende? Para que se ríe, pero es que es serio, es una risa en serio. Me imagino que la esposa del sacerdote le decía, mira, bueno, tú vas mañana para ahí, papá, ¿cómo estás? Porque me voy a quedar viuda y tú te vas a meter ahí, te vas a meter sin, ¿me entiendes? O sea, mire, era tan delicado eso que los sueños de los sacerdotes no podían ser sueños malos. ¿Y cómo usted controla los sueños? ¿Usted puede controlar los sueños? Escuche, no los puede controlar. Los sueños se pueden controlar. Sin embargo, si usted se pone a ver algo de televisión la noche anterior, o usted se puso a hablar un tema, ¿a cuánto le ha pasado eso? Usted está soñando. Pues. Si usted comió un churrasco a las 2 de la mañana, había un hermano que siempre lo estaba haciendo una vaca. Me digo, pastor, siento que me sido una vaca. ¿Qué comió? Me comí un churrasquito. Ahí está. Entonces, le decía a los sacerdotes cómo Dios les iba, o sea, cómo les protegía los sueños. Pues entonces ellos tenían que leer la escritura, meditar en la palabra. Meditar. Eso les iba a ayudar a ellos a que su mente pues no estuviera pensando, ¿me entiendes? Era algo complicado. Ellos lo hacían de alguna manera, ¿cómo le quiero decir? Mecánicamente, religiosamente, pero sin embargo, Dios así los medía, pues, de esa manera. Entonces el sacerdote cuando entraba adentro, pues, lo pasaba a la cortina, estaba al otro lado, y ese lugar llenaba. O sea, ahí estaba la presencia, venía la chequina de Jehová, la presencia de Dios. Y ahí entonces, póngame la imagen Diego, por favor. Ahí en ese lugar hay una cosa que le dicen the mercy seat, la silla de misericordia, que es ahí arriba, eso que está arriba. Y eso es preciosísimo, porque tiene que ver
Ahí, ¿qué ocurría en ese lugar cuando el sacerdote estaba ahí? ¿Qué es lo que pasaba ahí? Dios perdonaba al pueblo de Israel. Entonces, esa parte que está arriba del arca la hacía en misericordia. Y Dios decía, pues, el pueblo perdonado. Imagínense estos individuos cómo escuchaban la voz de Dios ahí. ¡Wow! Literalmente, Dios les hablaba ahí. Una conexión. Y toda la gente afuera, así, porque no podían ver nada. Así como la Iglesia Católica hace cuando van a hacer el Papa, ¿se acuerdan? Que cuando van a ir el Papa, todo el mundo, se meten todos los papas adentro y todo el mundo esperando afuera, ¿quién va a ser el Papa? Cuando sale el humo, cuando salen el humo, sí, exactamente, cuando el humo. esa es la señal, ya tienen el Papa cuando sale el humo. Entonces, vaya, imagínense algo así, pues. Ellos están queriendo copiar ahí de la... Pero ahí no era humo que salía, ahí era la presencia de Dios que venía sobre ese lugar. Entonces el sacerdote, ahí Dios le daba perdón al pueblo por un año más, perdonaba al pueblo, y etcétera, etcétera. Pero entonces dentro del arca del pacto estaban las tablas de la ley, estaba el maná y estaba la vara de Aarón que reverdeció. Porque en la presencia de Dios, pues la palabra de Dios siempre va a abundar. Va a haber provisión, el maná era alimento, va a haber provisión tanto de la palabra como física también. Jehová Dios proveedor, y también esa vara que reverdeció quiere decir que en la presencia de nosotros vamos a agarrar vida. Usted no importa cómo en la presencia de Dios todo reverdece. Y ahí, en la presencia, usted se siente, sabe que si todos hemos experimentado la presencia de Dios, usted sabe cómo usted habla la presencia, usted se siente nuevo, usted se siente wow, qué rico, usted se siente reverdecido dentro de usted. Y eso pasa pues cuando nosotros entramos hacia ese lugar. ¿Cuál es la meta entonces de nosotros cuando venimos a los cultos? Venimos a adorar a Dios y meternos en la presencia de Dios, meternos, desbordarnos ahí. Cuando, ¿me entiende? Cuando la alabanza esté, la adoración esté, usted de él, usted no se ponga, ¿me entiende? A ver qué va a pasar con el otro, no, a ver qué va a pasar conmigo, Señor, yo quiero meterme, yo quiero experimentar. Y cuando usted sale de ahí, usted se siente fortalecido, se siente más convencido del llamado de Dios, se siente, ¿me entiende? Se vino con problemas, usted sabe que los problemas de repente van a estar ahí cuando llegue a casa, usted tiene una manera diferente de pensar, etcétera, etcétera. Eso ocurre cuando nosotros aprovechamos el culto a Dios. Eso es lo que nosotros deberíamos hacer siempre, o debemos hacer siempre que venimos a culto. No podemos descuidar nosotros que la presencia de Dios nos visite y andar solamente de largo. ¿Me entiende? Somos, ¿cómo se llama? Espectadores. Los espectadores solo espectamos y vemos lo que está pasando. Uno tenemos que ser de los que participamos de lo que está pasando. Y dice, Señor, yo también quiero, dame de lo que tú estás dando en este lugar. ¿Por qué? Porque eso va a hacer la diferencia. La presencia de Dios es lo que nos hace diferencia. Mire tanto así que cuando esos lugares, cuando el tabernáculo era erigido, pon la imagen del tabernáculo cuando está, la primera imagen, cuando está la chiquita de Jehová, estaban los pueblos alrededor, ¿verdad? Las tribus, no, el tabernáculo completo, con las tribus, la primera que pusimos la semana pasada. Vaya, voy avanzando lo que yo lo pongo. Estaba el tabernáculo y todas las tribus estaban, había un orden, la tribu Judá estaba, la tribu Judá era la que abría el camino para preparar, para que el pueblo pasara, Pero, si usted en la Biblia, hay una parte de la Biblia donde dice que los pueblos escuchaban. Y a ellos cuando escuchaban que ahí estaba, les daba temor, decían, no, este pueblo de Israel tienen algo diferente que nosotros tenemos. Ellos se daban cuenta de que ese pueblo de Israel, especialmente cuando ese día cuando la presencia de Dios venía a ese lugar, ellos se preocupaban del pueblo, porque ese Dios que tienen ellos es un Dios grande. ¿Se acuerda cuando Dagón? Dagón, ellos creían que las cosas así nomás, no. Se complicaron la vida. ¿Por qué? Porque Dios era algo real, y los dioses de ellos nunca, jamás. Entonces, ellos se referían al pueblo que el Dios de esta gente es un Dios peligroso. Tenemos que tener cuidado. No hay quien lo gane. Entonces, ahí está. Miren, más o menos, esta es una imagen de lo que pues, los lectores, ¿me entienden? Los teólogos y todo eso, se imaginan que algo así era, pero más o menos así era. Ahí estaba y la presencia de Dios venía sobre ese lugar y específicamente al lugar
santísimo. Y toda la gente afuera, mira, no había manera de que, déjame entrar contigo a ver qué es lo que pasa. No. Porque, ¿cuál es la figura de esto? ¿Por qué solo uno? ¿Ah? A Cristo. Por Cristo, pero tomándolo personalmente, ¿por qué solo uno? La relación también. Es personal. Y en la presencia de Dios, usted no puede entrar a con su esposa. Y la salvación es personal. ¿Usted me entiende? Usted, mire, cuando usted está en la presencia de Dios, usted no piensa en nada. Usted no está pensando en nada. Por eso le digo que ese paso del sacerdote a otro lugar tiene que ser algo de esa manera. Porque cuando usted está en la presencia de Dios, usted no piensa en nada. Puede haber música, no puede haber, usted no siente nada. Usted lo que quiere es adorar, hermano, estar ahí. Y usted siente eso. Si usted nunca ha experimentado eso pasa aquí todos los domingos. Aprovechemos. No nos distraigamos. Vengamos y aprovechemos al máximo la presencia. Porque eso le va a usted, le va a cautivar su corazón de saber su presencia. Entonces, uno, porque la relación con Dios es personal. No va por grupo. No se puede entrar. ¿Entiendes? No se puede. Sin embargo, tenemos que nosotros aprovechar esa bendición que nosotros tenemos, porque cuando eso pasa, pues aquí nosotros tenemos que aprovecharlo al máximo. Y eso es lo que pues en nuestros cultos ocurre. Como le digo, es bastante otro día, en otro tiempo vamos a hacer un estudio más específico de esto, porque ahorita lo que quiero es enfocarme pues en ese lugar que es el tabernáculo. Vaya, déjenme ahora, ponme una foto de un talid ahora, Diego, por favor, si me hace el favor. Que se me olvidó traerlo y después va el talid y se me quedó. Pero todos saben que es el talid, ¿verdad? Los que no lo saben, pues ahorita lo vamos a poner para que lo veamos. Porque, ¿qué pasa? El talid, que no lo traje, se me olvidó, Dios mío, se lo dejo para el jueves, para el viernes. El talid es un tabernáculo también. Porque la manera que los judíos oran, déjeme empezar una mata esta para poner. No es o sea, vale. Por eso es que nosotros tenemos que entender que cuando nosotros oramos a Dios, es que la Biblia es tan linda y tan preciosa que los misterios están ahí, pues, pero no son misterios para la iglesia de Cristo. O sea, el talid, ¿lo tenemos aquí? No. Bueno, el talid es un manto que usan los judíos. Oh, no, entonces, Vale, bien. Y todo eso también tiene una figura, y todo eso que los judíos lo hacen, y ellos no saben que ahí llevan a Cristo. Ellos, el día que ellos, bueno, muchos de los mesiánicos ya se les ha revelado que Cristo está ahí. Pero a los que no, un día les va a revelar todo eso y van a decir, wow. Y tanto tiempo nosotros lo negamos. Vaya, pero este talid entonces, si está por el talid, ¿verdad? Esto lo ponen así. Entonces cuando dice, entra en el tabernáculo, que ahorita lo vamos a leer, este era como un tabernáculo para ellos. Ellos cerraban las puertas. Porque cuando usted se tapa la cara, ¿usted qué está haciendo? Usted está apartándose del mundo. Entonces la figura es que cuando nosotros oramos y entramos en la presencia de Dios, nosotros tenemos que cerrar las puertas. Pues despejar la mente, no podemos estar. ¿Y a cuánto les ha pasado que está orando y usted está... nomás empecé a orar. Uy, mañana los piles. Y mañana que tengo que ir a... Y empezamos a pensar. O sea, no ha estado pensando eso. Al nomás querer orar, ya empieza. Pero entonces hay que cerrar la puerta. Hay que cerrar la puerta. Y eso, por eso le digo todo, cuando oramos aquí, este es un tabernáculo. Hay un tabernáculo personal en su vida. Y usted tiene que cerrar la puerta. Porque en la puerta, cuando usted cierra la puerta, ¿qué pasa? Cuando yo entro a su oficina con alguien, cierra una puerta, la quiere. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar ahí? Vamos a hablar. Algo personal, algo íntimo, que no lo puede hablar con alguien. Venga, hermano, vamos a hablar aquí, cuéntame. Y todo el mundo va a estar así. Eso trae intimidad. Entonces, hablando de pastora oveja, ¿verdad? No tiene ningún problema. Alguien me quiere decir personalmente de su vida, lo que sea. Pero en su casa también. Cuando usted quiere estar sola con su esposa, usted cierra la puerta. Y saca a todo el mundo.
No entrar ahí con el montón de niños, ¿me entiendes? Entonces, cuando tiene que ver con Dios, tenemos que aprovechar ese momento. O sea, tenemos que acostumbrarnos nosotros a entrar en el tabernáculo, porque es un tabernáculo personal de su vida, en el cual nosotros tenemos que... Entonces los judíos usan eso, ese talit. Pero la figura es para nosotros, no tenemos que ponernos un velo nosotros no. Nosotros entramos hacia adentro, cierre sus ojos, cierre las puertas, cierre sus ojos, entre hacia adentro, véase lo interior suyo, vea su interior, y eso le va a ayudar a usted a tener una mejor relación con Dios. Celebrando la fiesta de los tabernáculos, pues, eso es tiempo de intimidad, tiempo de alegría, tiempo de nosotros escuchar, porque esa gente salía ahí, salía después de recibir perdón, que, oh my God, si usted le perdona una deuda, usted está contentísimo. ¿Por qué? Porque eso es lo que Cristo vino a hacer. Leamos en Juan 1:14, por favor. Juan 1:14 dice así: y el verbo se hizo hombre y habitó, se hizo el verbo hombre y habitó entre nosotros, hablando, él vino a habitar entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Hablando de Cristo, pues Cristo vino a habitar en nosotros como un hombre, pero también habita en nosotros. Cristo está en usted. Tenemos que buscar ese tiempo de intimidad con Él. Leamos, dice, le doy chance para que lo busque. Mateo 6:5 dice: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Dice. Les aseguro que ya hemos tenido toda su recompensa, pero cuando tú pongas a orar, entra en tu cuarto, pero más que entrar en un cuarto físico entra en tu tabernáculo, entra hacia adentro, entra en tu tabernáculo, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Entonces, veamos que la importancia de nosotros tener esos tiempos íntimos. ¿Entienden? Esa parte es preciosa. Y en la intimidad es donde se hablan las cosas que no se pueden hablar al aire libre. En el lugar santísimo es donde usted puede hablar. Ese tiempo de intimidad es donde usted y yo podemos hablar las cosas que solo con Dios podemos hablar. Tabernáculo, que es una tienda, que es habitar con Él, pues nos invita a eso, nos invita a que nosotros podamos estar habitando en el tabernáculo. Dice Salmo 61:4. Salmo 61:4 dice: yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Y eso pues tiene que ver con nosotros. Repito, si usted y yo entramos en la presencia de Dios y venimos atribulados, venimos con problemas y todo, ¿cómo salimos de estar que Dios nos ha administrado? Nos sentimos más confiados de saber que las cosas las tenemos ahí. Pero si Dios ha administrado a usted, le aseguro que usted sabe convincente de saber: Señor, tú te vas a encargar de esto. Esto yo sé que está ahí, Señor. Pero en ese lugar Dios le da fuerza, Dios le da a usted la fortaleza de saber que Él va a tomar las cosas a favor suyo. Por lo tanto, usted y yo vamos a aprovechar ese momento cada vez que nosotros podamos, aprovecharlo al máximo. Y repito, y el enemigo nos quiere robar esa comunión, porque la comunión, si nosotros tenemos comunión con Dios, pues Él va a querer que nosotros no la tengamos, que pagamos. Es más, Él quiere mantenerme ocupado en todo, menos en la presencia de Dios, porque ahí es donde las cosas secretas se hablan, ahí es donde Dios le revela, ahí es donde Dios le enseña, muchas cosas pasan ahí. Entonces es parte de lo que nosotros hacemos como iglesia. Vamos a terminar ahí porque el tiempo que queda vamos a estar orando en esta noche. Pero si tiene alguna pregunta al respecto, dígala. Si algo no entendió, pregunten. Si lo sé, se lo digo; si no lo sé, se lo debo. ¿Estamos? Pastor, Dígame. allí donde está el acta de testimonio, que están los dos, como dos ángeles. Ah, los querubines. Ahí es donde también está la silla de la misericordia. Sí, the mercy seat, correcto. Ahí mismo es.
Esa parte así se le llama, póngala, Diego, por favor, la arca del pacto. Eso se le llama la silla de misericordia. Pero es arriba desde los... Sí, esa parte ahí, correcto, ahí, donde están las alas. Entonces ahí es donde venía el perdón, porque tiene que ver con recibir perdón, la silla de misericordia. ¿Me entiende? Como cuando usted le dice, venga, que es perdonado. Entonces esa parte se le llamaba la silla de misericordia, o el trono de misericordia. Amén. Pastor, Dígame. y cuando estamos hablando de qué utensilios estaban en el arca del pacto, ahí estaban las tablas de Moisés, ¿verdad? Correcto. Y a mí se me venía ahorita a la mente de que, fíjense, las primeras tablas fueron rotas, ¿verdad? Por Moisés. Humanamente Moisés las quebró. Sí, así. Y podríamos decir también que posiblemente se podría usar tal vez que las primeras tablas representan el primer pacto, ¿verdad? Fue roto o fue usado, por decirlo así, fue quebrantado, pues lo usaron religiosamente y fue quebrantado. O sea, funcionó hasta su tiempo. Pero entonces la segunda tabla que le tocó hacer a Moisés ya a pulso. ¿Sí me entiendes? Podría ser el nuevo pacto, ¿verdad? El nuevo testamento, lo que es para nosotros. Que hemos escrito por hombres. Ajá, que es escrito por hombres. Excelente revelación, Henry. Buenísimo, sí. Muy buena la revelación, sí. Definitivamente podemos ver esa figura de que hay dos pactos, pues, y las leyes que quedaron ahí fueron las leyes que Moisés, y pues que la Biblia se la revelaron a hombres. Literalmente ellos tuvieron que escribirla con sus manos, revelación por Dios, pero ellos escribieron. Don't stop. ¿Alguien más? También, pastor, según lo que estudiamos de la Biblia, vemos que entraba el sumo sacerdote hasta el lugar santísimo y que entraba amarradito, pero tampoco se dice que no sacaron a nadie muerto. Sí. La Biblia no dice que no Correcto. murió ninguno, quiere decir que muchas veces también puede ser, como usted decía, era un rito más temeroso, que íbamos más preparados que lo que iba a suceder allá adentro. Correcto, porque ellos sabían, Porque la Biblia no dice que se murió nadie, quiere decir que todo el mundo entonces iba a vivir. tenían que hacer la liturgia. Chequearse, Obviamente, vamos a ver cómo estoy, alguien- dormí bien Sí. y todo correcto, sí, o sea que eso estaba ahí, pues y muchas cosas no pasaron, pero estaban ahí. Y con el aceite de los candeleros, eran aceituna machacada. ¿Y por qué se usaba la aceituna? Ok, sabemos que es reverente a Cristo, pero también porque no humeaba y no tiraba humo, y por eso era ese aceite que se usaba específicamente de aceituna. Excelente, entonces está bonita la figura también, porque quiere decir que pues el Espíritu Santo no es un humo que ensucia, que va a manchar, sino que es la presencia de Dios es clara con nuestra vida, y lo que produce nos limpia, nos purifica. Excelentísimo. ¿Algo más? ¿Pregunta o comentario? Dígame, David. ¿No? ¿Estamos claros? Vaya pues. Verso del día. ¿No cree que porque estamos... Pero no es jueves, pastor. Hoy es lunes, a usted se le está pasando. No, porque es que la semana pasada no dimos, ¿se recuerda? Entonces, no cree que me olvidara, bueno, la semana pasada no les di. No, So, porque estamos en el tabernáculo. ¿ah? Exactamente. Ya está buscando excusas ya. So, anote el 61.4 del Salmo, que está fácil. Ya lo sabe de repente. Oh, el que dio ahorita, el que leí ahorita, güey. Ah, pero usted lo leyó ahora. Sí, correcto, pero como a Londres, como la semana pasada, pues yo dije, me estaba con el diverso y Mientras le olvidó, él olvidó. No, porque como estábamos en el tabernáculo, yo dije, bueno, nos vamos a ir para adentro, de aquí a que salgamos de allá. De aquí salgamos y a tomar el verso. Pero no, este es del jueves pasado, ¿ok? Porque, y el jueves, pues, le damos el otro. Salmo 61.4. Amén. Con todo, ¿verdad? Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Salmo 91 dice: el que habita la vida de Dios morará en las sombras El omnipotente. del Omnipotente. Entonces vamos a orar esta noche. Vamos a pedirle a Dios de que nos haga mejores adoradores,
que seamos hombres y mujeres de intimidad, que nosotros podamos conocer a Dios no de lejos, sino de cerca, un Dios cercano, no solo de, ¿me entiendes?, de algo que conocemos, sino que tengamos nuestra propia experiencia. Porque cuando nosotros tenemos la experiencia con Dios, pues no hay nadie que nos va a hacer apartarnos de Él, vamos a ser firmes, vamos a permanecer ahí. Amén. Así que oramos en esta noche. Dios, gracias en esta noche. Te bendecimos, te honramos, te damos el honor y la gloria, Señor. Y en esta noche, perdón, voy a parar la oración porque no di los papelitos, ¿sí? No, por favor, pasen los papelitos antes de la oración, disculpen. Pero tenemos que pasar estos papelitos porque de eso no los había. Y pide los labios para atrás, no me anoten su oración que usted quiere que presentemos este tiempo que hemos estado hablando acá. Créalo, pues. Si usted no cree lo que va a hacer, mire, no lo haga. Si usted cree, pues haga. Porque el mensaje del domingo era que le dijo el hombre, ¿tú crees? Entonces, si creemos que esto es algo que nosotros estamos haciendo porque creemos que Dios, si nos ponemos de acuerdo y oramos, Dios nos va a responder, pues Él lo va a hacer. Porque si tú no tienes que... Fíjense, repito, me queda bien, niña. No era un papelito. Hay que escribir algo para que se abran por usted.